frescor de la mañana se oyen cantar los gallos viejos, sol que me acompaña, salimos a aventurarnos. Río arriba, río abajo. Río arriba, río abajo, nuevamente con las preocupaciones que nos llevan a pretender desde este espacio lúdico en la Garza Roja al pie del río Daule, en pensar en nuevas formas de comunicar para educar. No educar por educar. A veces se olvida que el proceso de educación es un proceso de comunicación. Y aquí en la naturaleza, dentro de nuestro parque, tengo a Ana María Radbriz, miembro de una importante universidad del Consejo Regente de la Universidad Casa Grande, para conversar precisamente de eso que inclusive se ha dado en esa universidad tan importante como Casa Grande, que ha generado un despertar para muchos de una forma diferente de educar. Bienvenida, Ana María, un gusto tenerla aquí en este río Daule. Gracias por la invitación, precioso el lugar, muchas gracias. Bueno, como le decía, educar es comunicar y un poco la comunicación entra en forma periférica, personal, por las sensaciones. El que genera sensaciones, decía un amigo mío, el doctor N, siempre educa mejor. Los números a veces no entran porque los ponen sin sensación, sin motivación para que entren en el corazón de las personas. En su experiencia como antropóloga social, como miembro de un directorio regente tan importante de la Casa Grande, ¿hacia dónde debe ir la educación en esa materia? Bueno, yo creo que hoy día hay mucha evidencia de que aprendemos cuando emocionalmente estamos bien, cuando nuestras relaciones sociales, el ambiente educativo, la relación con los compañeros, la vinculación con los maestros o profesores está de alguna manera bien resuelta. Durante mucho tiempo pensamos que la educación era más un tema racional, entonces insistíamos en la memorización, en la recordación, en solo la lectura, cosa que es sumamente importante, pero cuando tenemos momentos como los de la pandemia, que nos muestran de manera brutal el efecto que tienen las emociones para poder seguir aprendiendo, yo creo que es una evidencia que está hoy día mucho más a la mano, pero toda la investigación nos dice que evidentemente somos seres no solo racionales, sino emocionales, que tenemos que desarrollar tanto las habilidades académicas como habilidades que tienen que ver con el carácter, con el aprender a aprender, con el poder estar estimulados en la búsqueda del conocimiento también. ¿Cómo hacer esa estimulación desde la pedagogía para la búsqueda del conocimiento? Esa motivación. Siempre hoy día una de las grandes quejas de los maestros clásicos es que los niños ya no atienden, que no tienen interés. ¿A qué se debe eso? Yo creo que lo que hemos visto sistemáticamente en los profesores que sí lo logran son los que se ponen, y es algo muy sencillo pero muy difícil de lograr, es ponerse en los pies de sus propios estudiantes. Cuando hablamos en educación de poner a los niños en el centro del aprendizaje es eso, o sea, hoy día los niños y las niñas están mucho más conectados, tienen un tipo de lenguaje distinto, tienen intereses con la naturaleza, con los referentes visuales, incluso con el consumo, distintos a lo que fuimos nosotros. Y yo creo que ahí hay un desafío para los profesores, principalmente maestros y maestras, de entender, y yo ahí quizás estoy siendo demasiado antropológica al respecto, o sea, de entender que culturalmente estamos frente a niños y niñas completamente distintos en términos de cultura, y la educación sigue entregándole las mismas formas. ¿Cuáles son los elementos antropológicos que usted señala que pueden marcar esa diferencia entre un niño de fines del siglo XX con un niño nacido en el siglo XXI? Quizás tiene que ver con esta idea que estamos dejando a un lado una educación del siglo XX industrial, que es masiva, que es una a la medida de todos, que está basada en lo que le digo de la repetición, de la memorización, que está basada en comprender un mundo que se conoce, de respuestas que ya existen. Y el siglo XXI es completamente distinto. O sea,
Tenemos que tener tolerancia a lo que no conocemos, a las respuestas que no las tenemos sobre la mesa, a niños y niñas que hoy día, incluso familiarmente, no tienen una misma composición como la que nosotros teníamos. No es bueno ni malo, es simplemente que este siglo XXI de mayor información, y ahí entra la comunicación, la capacidad de hoy día de los niños y las niñas y los jóvenes de comunicarse tremendamente más fácil, de forma más ágil, a través de los mismos como elementos digitales. Entonces, es abandonar de alguna manera esa percepción de que seguimos estando en la misma cultura, y esa cambió, pero la escuela sigue estando igual en el siglo XIX. Lo seguimos sentando a los niños en los mismos pupitres, escuchando un profesor o una profesora, no quiero caricaturizar, pero de alguna manera eso se da, y uno lo puede ver en cualquier aula, entregándoles respuestas. ¿Cuál es la disrupción frente al clasicismo lancasteriano o liberal de la racionalidad con pensamiento crítico que se puede proponer en el siglo XXI? ¿Cuál sería esa nueva forma de educar o una propuesta, como siempre sostengo? Nadie sabe el camino, pero ¿cuáles serían las opciones o las propuestas en las que podríamos comenzar o multiplicar el ensayo? Yo creo que hoy día, recientemente lo conversábamos, o sea, quizás es volver a principios anteriores, o sea, el pensamiento crítico, la capacidad de comprensión amplia, el poder hacerse preguntas, la búsqueda de ese conocimiento que no está resuelto, no es algo propio del siglo XXI y de la posmodernidad, o sea, es previo, es parte de la filosofía tradicional, o sea, pero de alguna manera la racionalidad del siglo XX como que lo encapsuló y buscó durante mucho tiempo la respuesta estándar, y eso ya se agotó. La respuesta estándar emerge del cientifismo, que abandonó un poco la alquimia en materia química, la magia, todos esos elementos que deben estar, creo yo, en la educación del ser humano. Así ese es, exceso de racionalidad. El juego. La capacidad de equivocarse como proceso educativo, el despertar los sentidos fuera de un espacio formal educativo, abierto a la naturaleza, que conecte incluso temas religiosos, espirituales. Hoy día en la India, por ejemplo, una de las mayores disrupciones es el currículum de la felicidad, que todos los colegios en la India hoy están implementando. ¿En qué consiste el currículum de la felicidad? Currículum de la felicidad. Suena un poco también, cuando habla del currículum de la felicidad, a Freddy Eller abrazando un árbol. ¿De qué se trata ese mensaje? Se trata básicamente que, bueno, primero que los currículums son herramientas que utilizan los estados para de alguna manera asegurar que todos los niños y las niñas tengan como algún grado similar de experiencia educativa, o sea, democratizar bien la educación. Yo no estoy tan de acuerdo de hacerlo tan estructurado, pero lo que se quiere buscar en la India es que todos los niños y las niñas finalmente tengan un tiempo para el goce, de poder trabajar sus emociones, que dentro de su horario académico esté el juego, que no solo dependa si es que un profesor o una profesora decidió hacer esta práctica más de la felicidad, medir el estado de felicidad de los niños para gestionarlos. Eso es algo que por años no nos hemos preguntado como un tema de salud mental. Y hoy día las escuelas en la India dicen, así como estamos midiendo el éxito en las matemáticas, queremos medir qué tan felices están los niños y las niñas justamente para tomar decisiones. La pregunta en este tema de la felicidad, porque eso es relativa. Puede sonar a burbujeante. Usted sabe que en un aula de 30 niños se puede presentar varios factores que no lo integran. Sus propios problemas familiares, sus propios problemas personales. ¿Cómo motivar ese concepto de la felicidad, que, por ejemplo, constitucionalmente es el motor de la Constitución norteamericana, la búsqueda de la felicidad? Hay varios caminos. El materialismo es la vía norteamericana, pues el idealismo puede ser la cultura hinduista con sus visiones de ascenso. Ahí hay como una disrupción en qué es felicidad para el occidente y qué es felicidad para el oriente. Quizás habría que pensarlo no solo desde el concepto de felicidad, sino desde el desarrollo humano más integral. O sea, yo creo que ese es el trasfondo conceptual que hay en la búsqueda de un currículum de felicidad o del desarrollo
de habilidades socioemocionales, o sea, es entender que el ser humano es mucho más integral que solo su racionalidad o su materialidad. Es decir, hemos educado para el éxito en un trabajo, que es importante, pero no es suficiente. Entonces, para ir a su respuesta y no sacarla de contexto, hoy día el desarrollo integral de las personas tiene que ver, y cómo lograrlo es integrándolo como parte del aprendizaje. O sea, hoy día los niños y las niñas no solo tienen que leer, no solo tienen que tener racionalidad o lógica matemáticas, que por cierto son las bases para después desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de reflexionar, pero también el poder gestionar sus emociones, la convivencia que hoy día se está viendo que tiene una entrada muy fuerte al mundo educativo y que no hemos tenido las herramientas. El tema del bullying, el tema de la inseguridad, de sentirse inseguro en un espacio que debe ser el lugar primordial para la seguridad de los niños. Eso no está dado. Entonces, no es solo la felicidad, es la educación integral en donde a nivel más sistémico, cuando decimos no están las condiciones en el entorno, es porque no les estamos dando las herramientas a los profesores, los tiempos dentro del horario escolar para que esto suceda. ¿Cómo evaluamos? Hoy estamos evaluando solo lo académico, no estamos evaluando estas habilidades y resulta que finalmente salen a un mundo del trabajo, salen a un mundo más como de adultos y al no tener estas herramientas quedan desfavorecidos. Entonces, mi convicción, y esto como para poner también cuál es mi visión más personal, o sea, yo creo que abordar una visión educativa integral tiene que ver con la equidad, tiene que ver con ser más justos, de asegurar que todos lleguen a un momento de la adultez con las herramientas necesarias para desarrollarse bien. ¿Cómo lograr ese equilibrio de la equidad, que no es igual a igualdad, ¿no? Siempre es importante diferenciar equidad con igualdad. Igualdad creo que ya en la lógica, sí, del simple sentido común es imposible, pero la aproximación, eso que en el deporte es saber jugar con hándicap, darle al que tiene menos un poco más, esa relación que en el psicoanálisis se llama uno por uno. Yo creo que la educación tiene que integrarse un poco uno por uno. ¿Cómo lo logramos más allá del plano del deseo? A ver, sí, el tema de la equidad, hoy día yo siento que en la educación pasa justamente por entender que la calidad hoy día está siendo un factor que juega, o sea, que es gravitante esa equidad. O sea, la educación de calidad hoy día está en ciertos grupos, en ciertas ciudades, en ciertos entornos urbanos, en ciertos países. Y eso es lo que yo veo que debe permear muchísimo más a zonas rurales, escuelas fiscales, profesores con mayor dificultad. Entonces, realmente es un tema de poder asegurar que la calidad y las buenas experiencias bajen y lleguen. Vamos a nuestra sociedad, porque usted me ha puesto países donde funciona. Los alemanes en general se sienten muy unidos y han aprendido en general a convivir con esta nueva estructura de árabes, hindúes. Es más, ellos los han demandado, los han ido a buscar y los han traído porque les hace falta gente para poder construir la Alemania del futuro. Pero vámonos a esta pequeña urbe, Guayaquil, donde usted y yo hemos nacido. Es una sociedad una clase media que se ha expulsado de sus propias estructuras educativas porque consideraron que su barrio era inseguro y se fueron a una burbuja. Por sentir inseguridad, porque hay un concepto, sobre todo en el Ecuador y en Perú, del acholamiento. Muchos cholos aquí corren para allá. ¿Cómo lograr esa integración cuando hay colegios que cuando, por ejemplo, se les propone que abran la tarde para que venga otro segmento socioeconómico distinto, ellos dicen, no quiero confusión, prefiero hacer un colegio fuera de mi colegio? ¿Cómo lograr eso? Sí, la integración en países como el nuestro siempre ha sido difícil, ha sido histórico porque somos países muy clasistas. O sea, eso es así, uno lo ve en Europa. Pero ¿cómo haces esa disrupción? Porque el diagnóstico lo tenemos. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Que es lo que me encanta un poco de la educación de la universidad que usted es corregente. Efectivamente, a ver, un poco
mi respuesta va un poco en contra de la visión más liberal del asunto. Yo creo que sí tiene que haber, al menos hasta que se vuelva más normal o más común, tiene que haber un espacio de permitir la integración, es decir, a través de becas, de cupos, de obligatoriedad, de cierta como inclusión, porque si no se da naturalmente o de forma tan libre, hay que guiarla. Pero no creo, y esto lo estoy viendo en Chile, que hay una ley de inclusión que obliga a los colegios a tomar a cierto tipo de niños y otros no, que finalmente esa obligatoriedad juegue en contra, porque los papás terminan en conflictos que son mayores a los que lo mismo, que lo el mismo. mismo seno. Entonces, yo diría que son relaciones de largo plazo, de menos a más. O sea, por ejemplo, la Universidad de Casa Grande tiene un esquema de ciertas becas y ciertos cupos y espacio para jóvenes que no tienen las mismas posibilidades, que podrían estar en una universidad estatal, pero prefieren una privada. Y bueno, ahí hay un tema también de ir generando la cultura de esta organización educativa que es permeable, que es abierta, que realmente es heterogénea. O sea, y eso es, volvemos a la antropología, es una cultura organizacional que lo conforman desde sus regentes, pero también sus profesores y los estudiantes. Entonces, son dos cosas. La visión de las organizaciones escolares, si están dispuestas o no a integrar, y ciertos elementos que son tácticos, las becas, los cupos, que van muy en contra de la mirada liberal de no intervenir nada, que el mercado se autorregula. Diría yo, como descendiente del liberalismo social, diría que hay que cuidar la palabra liberal, porque el liberalismo es la tendencia más izquierdista que puede haber en el planeta, si me explico. O sea, está bueno hacer el alcance, porque yo lo estaba usando eso, quizás desde la caricatura. Sí. Cuidado, que hay un liberalismo social importante, que es el respeto al otro, el principio fundamental del respeto al otro. No podemos invadir el mercado de dogmas, de dogmatizaciones, de clichés que destruyen al individuo. Y a mí me preocupa la educación, sobre todo en la élite ecuatoriana. Es una élite, y esto es digno de analizarse, que no se educa en sus propias estructuras, que renuncia a forjarse y educarse en el mismo antro, de ahí viene la palabra, por es decir, en el mismo núcleo, en la misma esencia, con su misma gente, sino que piensa que todo está afuera, se exogeniza. Cuando regresa, puede estar masterado, cortado, y me pregunta, ¿llegó a comprender estas nuevas estructuras que vuelven la pirámide más alta, más diferenciada? ¿La podemos entender? ¿Llegan realmente a la primera, a la segunda capa? Estamos educando para comprendernos y aproximarnos más, que es lo único que va a lograr una aproximación de equidad. Ni que el de abajo esté pensando que el de arriba es su verdugo, ni el otro que piense que es el jefe de la esclavitud. O sea, no sé cómo jugamos ahí de la pedagogía. Bueno, hay algo que puede sonar cliché, pero realmente el espacio educativo, como la escuela, o sea, el colegio, la universidad, es donde aprendemos efectivamente a convivir. Y es un riesgo, y lo vemos sistemáticamente en Ecuador, que convivimos entre pares. Y eso juega súper en contra. Entonces, el cómo, yo insisto, es una convicción de que tenemos que mezclar, combinar, ampliar la diversidad. No queda otra. Yo creo que obligando no llegamos muy lejos. Ya han habido experimentos recientes en Chile, no han funcionado bien. Los colegios privados siguen siendo los de la élite. Y creo que hay algo que no se lo quiero transmitir al currículo. Élite económica. Sí. No necesariamente otro tipo de élite. No, económica. Fundamental, es importante señalar eso, porque veo que más bien es una élite económica autodefinida como élite social, sin, por ejemplo, excluyendo a las élites intelectuales. Claro, pero sí tiene... Que a veces la dejamos que un poco se transforme pero tiene a favor que las universidades estatales sí son lo suficientemente fuertes y robustas aún para romper un poco ese ciclo, que acá no pasa. Pero no, lo que yo iba a decir es que frente a eso también hay un tema que hemos olvidado, y no del siglo XX, y que tiene que ver con el siglo XXI, sino como también cómo fuimos creando el para qué
de la educación es como esta idea más de sociedad, más cívica, más de conciencia social, que yo la veo muy ajena en la discusión, en la conversación, incluso como en el interés de que eso se dé en los colegios, en las universidades. O sea, dejar a un lado el individualismo por sobre una mirada más común, sin entrar a ideologías de izquierda o derecha. O sea, eso hace que las sociedades avancen más. Y hoy día estamos, por lo menos en Ecuador, así siento yo, y pido los respetos de vivir hace 23 años fuera del país, pero lo veo de cerca, nos hemos encapsulado en esa visión de individuo. Y eso también hace que sigamos un camino que importa poco la construcción común, la visión social, el interés por el otro, que yo no puedo avanzar mucho más y más lejos si no es con otros. Y eso es, bueno, quizás ahí hay temas más de valores, ¿no? Que como sociedad estamos priorizando, ¿no? ¿Cuáles son para usted los valores que de la educación se deben priorizar? Quizás partir de atrás para adelante, pero lo que decía es la educación como un acto comunitario y grupal y común. O sea, esto no es un tema de que yo aprendo, sino de que me relaciono, de que comprendo, de que aprendemos. El otro que tiene que ver, que para mí es un valor fundamental, es que la educación me tiene que dar como, es la compuerta para un aprendizaje a lo largo de la vida. O sea, entendiendo la educación como también un periodo de... Caminamos aprendiendo, aprendemos, caminamos aprendiendo. Segundo factor de valor. Caminamos aprendiendo, sí, o sea, también en ese hacer, pero... No se deja de aprender. No se deja de aprender, exacto. El primer punto de partida es valorar lo que aprendiste, exacto. Luego aplicarlo en el camino. Con otros. Y quizás, no sé cómo resumirlo, usted ayúdeme que es bueno con las frases, esta mirada de un valor de la educación integral. O sea, hoy día obviamente necesitamos herramientas para movernos bien y hacer bien, pero también ser buenos y mejores. Pero ahí viene una palabra, integrar e integral. Integral. Y son dos cosas importantes, ¿no? Porque si no integras, no hay integridad. Es decir, ahí viene una ruptura ética, que es uno de los grandes problemas. Mucha gente dice en las escuelas, denle cívica y educación, y siempre hago un cuestionamiento. Digo, todas las generaciones, pequeñas burguesas, medianas burguesas, nacieron de los mismos colegios de Quito, Guayaquil, Cuenca. Religiosos católicos los obligaban a ir a la iglesia, igual pecatemeaban en la sacristía. Es decir, no cambió el modelo, no van por ahí. ¿Cómo realmente hacemos una integración que le dé integridad a esa identidad que cuando usted habla del pueblo hermano en términos generales o el franco-germano o a ciertos pueblos, dice no, en esencia son honrados, ¿no? Eso es parte de la formación de un currículum, de una formación. Sí, yo soy poco apegada, o sea, si bien hemos hablado del currículum, yo creo que echarle la culpa al currículum y a la estructura así tan académica de por qué algo está desequilibrado es como el final del camino. Pero sí el principio, y hoy día me ha gustado mucho como en esta experiencia de caminar por acá, es que la educación tampoco son silos y son espacios que hay que separar, ¿no? La vida cívica y la convivencia de un concepto de naturaleza y sostenibilidad no se separa. No se separa de la ética de no hacer trampa en un examen, como tampoco de estudiar una parte de la historia contada a medias. O sea, al final estamos en un periodo en que necesitamos dejar de avanzar con tanta ansiedad en la acumulación de conocimiento, pero y pausar un poco, pausar. Qué interesante este aporte que usted hace. No se trata de aprender historia conociendo a medias la versión convenida o convenida del ganador, que es la que conocemos por lo general. Esa historia o esa narrativa apologista, diríamos, que muchas naciones han construido, muchos emprendimientos se han generado. Y hoy casualmente con
un libro que tengo el privilegio de editar, prefiero decir el nombre, la persona que le hizo la última leída me dice: Ramón, está bien, pero cortaste la historia en 1990. ¿Qué pasó en el 98? Refiriéndose a un banquero importante de la sociedad ecuatoriana. Entonces me dejó dando, qué coincidencia. Hoy usted me plantea lo mismo. Sí, pero también eso, porque no es, o sea, todas estas conversaciones son interesantes porque no son blanco y negro. O sea, también yo veo un peligro, relativizar todo. Tenemos una generación de estudiantes, de niños, niñas jóvenes que hoy día tienden a poner un velo de duda, pero no con un interés de descubrir una verdad, por decirlo así, sino como de relativizar todo. Y no lo estoy hablando en términos morales. Que para algunas cosas puede ser interesante, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué seguir este camino si pueden haber otros? Pero es también entrar como en un periodo de mucho desencanto, de mucha como ruptura con la historia, con el pasado, y yo tendría cuidado ahí, porque uno, claro, con jóvenes que se están formando, igual hay ciertas estructuras que son y que hemos por lo menos acordado que la historia fue tal, que se puede complementar, que hay miradas distintas, pero no por eso echar pie atrás y olvidar lo construido, que se podría traducir en cosas como las que hoy día está viviendo Chile, de querer olvidar 30 años. O romper la memoria. O que mirar, también lo propusieron en el Ecuador, con la Constitución. No, pero cosas más sencillas. Mirar las películas de Disney y decir, no, esa mirada de el ratón que es violento, entonces no vamos a permitir seguir viendo la versión de Disney por la violencia. ¿Ya? Entonces, es también ahí, tenemos una generación a la que les estamos exigiendo pensamiento crítico, mayor capacidad de comunicarse y todo, pero guiando. La educación también es una guía, no son las respuestas, es poder, y esa es la responsabilidad de los profesores, de los directivos, de los adultos formadores, de no olvidar que tienen un compromiso ético mayor. Y yo creo que eso, y ahí para terminar mi idea, es lo que como sociedad tenemos que cuidar mucho. Cuando nosotros vemos que el grupo de profesores es uno de los grupos peor evaluados de la sociedad, estamos mal. Porque tendemos a entregarle a ese grupo la formación y además a apoyarlos muy poco y a reclamarles todos los males de nuestra historia y de nuestro futuro. Entonces, ahí ya vamos a una cosa estructural de cómo socialmente valoramos o no los profesores, que no pasa en Alemania, que no pasa en Suecia. Interesante término con esta importante antropóloga cultural que nos ha dicho que un poco hay que tener otra mirada. Estamos entregando la educación a los maestros que a veces estamos satanizando. Y antes, por el contrario, no tratándolo como se merece. Estamos entregando el futuro de nuestras vidas, que son nuestros hijos, nosotros mismos también, que seguimos siendo educados, a gente que de alguna forma la sociedad misma no la reconoce como un actor vital de la sociedad. Gracias por acompañarnos. Gracias. Ana María Radbris nos ha acompañado, miembro regente de la Universidad Casa Grande. Hasta el próximo encuentro, Río Arriba, Río Abajo. Al frescor de la mañana se oyen cantar los gallos viejos, sol que me acompaña, salimos a aventurar.